a nuestro quinto programa de Entre Músicos y de Braille. Esta es la tercera toma y tenemos con nosotros el día de hoy al maestro Miguel Ángel Villanueva, flautista mexicano que ha tocado como solista en todo el mundo, impulsor del repertorio de la flauta en México, que ha tocado con un montón y ha hecho comisionado obras con un montón de compositores mexicanos, es pedagogo y también tiene alumnos muy guapos, maestro. Lástima que aquí no hay ninguno, Los hubiera invitado, bro. Sí, no pudieron venir, pero... Muchas gracias por estar aquí, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estoy contento de estar aquí en la tercera toma de este programa. Pues miren, el episodio de hoy se va a tratar del escenario. Hemos recibido preguntas de repente cómo es estar en el escenario como músico de orquesta, como solista, en música de cámara, como memorizar cosas. ¿Nos podría contar cuál es la primera experiencia de la que se acuerda? O sea, ¿por dónde empezó eso de tocar en escenarios? Como les decía en las tomas anteriores, soy el séptimo de 8 hermanos. Entonces, yo siempre he dicho, marinado por la música, ¿no? Siempre había música en la casa, ¿sí? Entonces, yo desde chiquito me acuerdo muy bien que jugaba con mi hermano que cuando mis hermanos más grandes ponían discos, nosotros tocábamos los instrumentos que escuchábamos. Pero yo lo hacía tan en serio que realmente me visualizaba en un escenario. Okay. Entonces, para mí el escenario era algo ya muy, muy familiar cuando finalmente a los 17 años toqué mi primer recital, que fue ahí en la sala Xochipilli de la Escuela de Música. Y toqué con mis hermanos, entonces también era un ambiente muy, muy familiar, muy tranquilo. Okay. Toqué una sonata de Händel para flauta, violín y bajo continuo. Toqué el Entracto Viver, toqué varias obras así, pues muy bonitas. Muy bonitas y muy complicadas para hacer su primer recital también. Bueno, ahora lo veo así, pero el Entracto Viver era una obra que yo había escuchado desde niño, porque mi hermano ponía los discos. Y pues yo simplemente decía, voy a tocar esa obra. Entonces mi hermano me consiguió la partitura y estudiábamos. Obviamente la obra estaba muy por encima del nivel técnico que yo tenía, ¿no? Uh-huh. Como muchos latinos tocamos como podemos, ¿no? Sin técnica, pues tocamos. Entonces, pues yo logré montarla y la toqué y fue una experiencia muy bonita, me gustó muchísimo y dije, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Okay. Hacer esto todo el tiempo. Pero entonces, o sea, la música que usted escuchaba con su familia o dentro de su familia, ¿siempre fue música académica? No. ¿O de todo? No, de todo. Mi mamá le gustaba la música ranchera, a mi papá le gustaba la música, el Big Band, Glenn Miller, todos estos, ¿no? Sí. Dorsey Brothers. A mi hermano Juan y a mi hermana Esther les gustaba la música pop del momento, ¿sí? Okay. Norteamericana. Mi hermano Roberto era el aventurero de la familia, él siempre le gustó explorar géneros, rock pesado, y Nagarra de bebida, apagaba todas las luces, fíjate, yo tenía como 7, 8 años, apagaba todas las luces y ponía Nagarra de bebida, pero hacía todo volumen en la casa, y estábamos jugando en la oscuridad, los más chiquitos. Empezó a volver fea. No, curiosamente no, porque ahí estaba mi mamá y nunca. Y a mi hermano Gonzalo le gustaba el jazz. Okay. Mi hermano Fernando fue el que empezó con la música clásica, o sea, a través de él conocí yo la música clásica. Y a mi hermana Patti, que era la más chiquita, pues le gustaba también la música del momento, ¿no? Que era la música comercial, que se escuchaba en La Pantera. Escuchamos de familias de músicos, o sea, hemos tenido historias de familias de músicos, pero son familias de gente que le gustaba la música. Sí, que no, o sea, mamá cantaba muy bien, tocaba la guitarra, okay. Pero no era profesional. Y mi papá, pues siendo yucateco, yo creo que esa sensibilidad que tenía por la música, pues ponía unos discos buenísimos de Big Band. Entonces, siempre escuché muchos géneros musicales y curiosamente, como a los 11 o 10 años, por primera vez expresé mi gusto musical y fue un escándalo porque me gustaba un grupo que se llamaba Secos y Mojados, un grupo brasileño. Secos y Mojados, Secos y Mojados,
fue un grupo que salió en Siempre en Domingo y fue un escándalo porque eran puros homosexuales, ¿cómo se llama? Maquillados. Evidentemente yo no sabía que eran homosexuales. Ajá. Yo escuchaba la música, pero mis hermanos más grandes dijeron, ¿qué? Mi mamá, todo el mundo. Y yo pedía y exigía que me compraran el disco. Y entonces finalmente me compraron el disco gracias a que mi hermano, el que era más abierto de mente, más abierto a Roberto, dijo, hay que comprarle el disco, lo que le gusta. Roberto era el que escuchaba... El que escuchaba música brasileña, rock. Rock, sí. Rock. Obviamente, claro, obviamente. Sí. Sí, entonces él siempre fue el que exploraba los géneros musicales. Entonces dijo, pues a él le gusta eso. Bueno, pues me compraron el disco. Y curiosamente, años después, recientemente, te estoy diciendo, hace unos 10 años, hablé con que fui a Brasil, pregunté por este grupo y me dijeron, no, es que Ney Matogrosso, que era el vocalista, que tiene una voz extraordinaria porque cantaba como mujer, la tesitura era de mujer. Okay. Hacía unas letras preciosas y era poética y mucha gente aprecia mucho a ese grupo, pero sobre todo a Ney Matogrosso, ¿no? Entonces yo compré esos discos y pues me trajo muchos recuerdos, ¿no? Porque, digo, sí, escuché Secos y Mojados durante un tiempo y ya después, curiosamente, me metí a la música de concierto y ya, ¿no? Sí, tenemos entonces ahora tarea de la semana, ¿no? Escuchar ese grupo. Claro. Sí, Secos y Mojados. Hay una de las canciones más preciosas, que además tiene flauta transversa, es Rosa de Hiroshima, se llama. Rosa de Hiroshima. Y ahí escuchas la voz. Es una preciosidad de canción, la voz es de mujer, o sea, es un contratenor natural, además, se oye natural, y pues a mí me encantaba ese grupo. Pero ¿sabes cuál fue el problema? El problema fue que, o sea, Siempre en Domingo estaba prohibido, simplemente estaba prohibido el Canal 8 en esa época en mi casa, todo lo que era Televisa. O sea, el Chavo del 8, todo eso estaba prohibidísimo en la casa. Pero Siempre en Domingo yo tengo no la información, sino más bien la imagen de que Siempre en Domingo fue como una referencia cultural, ¿no? Para esa época. Bueno, referencia cultural de bajo nivel. Sí, bueno, sí, pero o sea, de la masa. De la miscelánea mexicana. Las personas que... Entonces, en un momento dado, uno de mis hermanos empezó a cambiar los canales, como se hacía en ese momento, pues había que cambiar el 2, 4, 5, 8. Entonces, cuando llegó el 8, le llamó la atención ver a un grupo de cuates que estaban vestidos estrafalariamente. Digo, ustedes cuando lo vean, lo busquen, van a ver. Y de repente está la canción que fue un hit en México que se llamaba Vira Vira, O Vira se llama la canción, O Vira. Entonces sus papás les preguntan, ¿conoce esta canción? Póngale O Vira, así con V. O Vira. Y a mí me pegó muy fuerte. Curiosamente, cuando compré los discos, yo dejé de escuchar O Vira, ya no me gustaba tanto. Me gustaban las otras canciones que no eran tan famosas, se hizo Fan Die Heart. Pero bueno, entonces... menciona usted que desde su infancia existe como ese juego, ¿no? Y ese juego muy en serio de estar en el escenario. Sí. ¿Y cómo lo compara a cuando por fin llega al escenario? Natural. Un manejo natural. O sea, porque yo de algo también que le admiro mucho, que he aprendido, bueno, no he aprendido en su totalidad, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo? Sí, que estoy aprendiendo. Es su manejo en el escenario, ¿sabes? O sea, sí es. Pero es algo que se trabaja, digamos que yo hay una parte natural que viene de la infancia, pero hay otra parte que vino después. Porque, bueno, yo creo que a ellos sí les conté, ¿no? Pero a mis alumnos, pero yo tuve que dejar de estudiar flauta por un problema de salud en la boca. En el oído específicamente, tenía un problema de oclusión que me causó un dolor de oído muy fuerte. Entonces estaba yo estudiando en París y fui al doctor y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Tienes este problema y tienes que tener un tratamiento, por lo tanto tienes que dejar de tocar durante unos 2-3 años. Imagínate, estando en París, yendo a estudiar flauta, no me podía regresar porque el tratamiento era allá, pero estando allá no podía estudiar flauta.
Entonces en el conservatorio pues fue una tristeza, fue un escándalo, la maestra enfrente de todos me dijo tu carrera está acabada, me presentó con el maestro de percusiones, empecé a estudiar percusiones, y en el inter de repente me encontraba con muchísimo tiempo. Entonces en la residencia de estudiantes donde yo vivía había una muchacha que bailaba en el ballet folclórico de mexicanos en Francia. Okay. Entonces, mientras estábamos cocinando, me decía, ay, a ver, haz este paso. Y ya yo lo hacía, mira, tienes facilidad, ¿por qué no vas al ballet? Necesitamos varones, porque hay puras mujeres. Decía, no, gracias. Finalmente ya me convenció, fui, y para mí fue un descubrimiento saber que tenía tanta facilidad para aprender a bailar folclore. Entonces me integro al ballet, empiezo a presentarme en los espectáculos y empiezo a tener una relación con el escenario que no había tenido como músico, que es la conciencia espacial, ¿sabes? O sea, pararte en un escenario y saber qué distancia hay de un punto a otro, cuáles son las líneas, qué fuerza tiene cada línea. O sea, cuando eres solista, si sales en línea diagonal, causas un impacto más fuerte que si sales por la línea lateral. Si sales por línea lateral, tienes que caminar más rápido que si sales por línea... Todas esas cuestiones yo las aprendí en la danza. Entonces, evidentemente, cuando yo regreso a México y que empiezo ya a trabajar como solista, yo aplico todas esas cosas. Y curiosamente una vez alguien me dijo, es que cuando yo te veo parado frente a la orquesta, me da la impresión, no sé por qué, que te vas a poner a bailar. Pero es gente que no sabe que yo había bailado. Sí, bueno, y aparte también lo hacen, ¿no? Sí, o sea, sí, la verdad es que también sí lo hacen. Sí. Pero ya después, pero no fue específicamente por eso, sino más bien apliqué todas esas cuestiones de presencia escénica, deporte, de postura, del manejo de la imagen propiamente y del desenvolvimiento en el escenario, que hace que el público tenga una percepción de ti que tú como, digamos, como solista percibes que el público le está gustando lo que está viendo, y entonces te da confianza para tocar como solista. Esa es una retroalimentación, es un círculo muy importante que uno debe iniciar desde que pone el pie en el escenario. Mira que es bastante interesante, y más porque, bueno, yo en mi experiencia, yo estuve cerca de 4 o 5 años bailando igual. Entonces todo el conocimiento espacial, como lo menciona usted, es súper genial, porque aparte te mueves o sea, es súper padre, ¿no? Es muy diferente la experiencia, pero yo no pude, y hasta ahorita estoy tomando conciencia de que pude haberlo traspasado para mi actividad como músico, porque sí, o sea, para mí era así como de, ay, o sea, tengo que llegar hasta allá, Pero o sea, ¿qué edad tienes? Yo tengo 29 años. Fíjate, o sea, yo empecé mi carrera, y también se los he dicho muchos a ellos, bueno, ustedes piensan que he hecho mucho o poco, y me dicen, no, pues usted ha hecho mucho. Y digo, bueno, mi carrera yo la empecé a los 33. O sea, yo regresé aquí a los 31 años y apenas empecé, porque nadie se acordaba de mí, yo me fui a los 19, empezando. Terminé el propedéutico y me fui. Entonces, toda mi etapa de estudiante la viví en Europa, pues cuando regresé, apenas yo empecé a picar piedra. O sea, yo empecé todo lo que yo he hecho, lo empecé a los 31 años. O sea, cuando regresé primero como maestro, y a los 33 fue cuando ya empecé a tocar un poco más, ya, porque ya tenía yo los contactos. Tomé unos 2 años para contactarme bien en el medio, y después ya empecé a tocar mucho. Ok, entonces, a ver, haciendo como un recuento, o sea, a los 17 da su primer recital, ¿sí? En la facultad, en la Nacional de Música, ahora Facultad de Música. A los 19 usted se va. A los 19 yo fui la primera generación, y creo que fui el primer estudiante que hizo cambio de nivel. ¡Wow! Sí, wow. Eso es algo sí, le debieron haber puesto una estatua o algo así, maestro. O sea, yo fui la primera generación, estoy seguro. No, pero creo que fui el primer estudiante, porque me acuerdo que me dijeron que había eso. A mí se me hizo muy extraño, porque pensé que me estaban haciendo, que me estaban exigiendo algo que no, pero dije, bueno, pues hay que hacerlo. Toqué la sonata de Federico el Grande en re menor, la sonata simple, la sonata de Poulenc, la sonata de César Franck. Ahí nomás. Wow, la que es para violín. Para violín, sí. Sí. Y entonces hice mi cambio de nivel, me inscribí a licenciatura y me fui a los 19 años.
Y entonces regresa a México a los 31, pero a los 33 es cuando empieza pues a los 31, toda su actividad, ¿no? A los 31 yo llego a México, se abre la plaza, gano la plaza en la facultad, y también daba clase en la Superior de Música. Me empezaron a llamar de las orquestas, de la UFUNAM, de la Sinfónica Nacional, de ¿dónde más? De la de Oaxaca, porque el director de Oaxaca había estado en París, ahí lo conocí, entonces nos conocimos. Cuando él supo que regresé me llamaba frecuentemente a Oaxaca, y después empecé a ir a Monterrey, a otros lados como extra. Empecé mi trabajo como músico de orquesta, pero ya como recitalista fue cuando tenía yo 33 años, empecé ya a tocar más música de cámara, y la carrera de solista empezó en el año 2000, o sea, me tardé mucho más porque es muy difícil el medio musical. En todos los países, México tiene sus particularidades, pero en todas las orquestas me decían no. Me tardé mucho más tiempo en iniciar una carrera como solista. ¿Por qué cree que le decían que no, maestro? O sea, ¿cuál era? O sea, ¿usted llegó presentándose directamente con los directores? Sí, yo audicionaba con directores. Me acuerdo cuando audicioné con Guadalupe Flores, sobre todo audicionaba con los directores huéspedes que llegaban a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, porque en la época de Enrique Barrios, que él era el director, me nombra a mí como, digamos, como flautista invitado de base, porque ahí la orquesta de cámara solamente son cuerdas. Pero en la época de Enrique Barrios, él siempre fue muy hábil, él consiguió presupuesto para alientos. Era una sinfonieta, era una pequeña orquestita, siempre había alientos. Y cuando venían los directores, yo les pedía audición, sabía que tenían una orquesta. Cuando vino Gordon Campbell, cuando vino Ramón Chávez, cuando vino todos ellos, yo les pedía que me dejaran tocar como solista, porque yo quería tocar como solista, pero me decían lo que me dicen todos, ¿no? O sea, me decían, sí, cómo no, mira, déjanos tus datos, dame tus datos, yo te llamo, cuando hay una oportunidad seguro. Todos dicen lo mismo, pero a la mera hora, pues no. Y bueno, entonces, ¿cómo es que empieza a despuntar, no? Porque, o sea, dice que se encontró con el rechazo del cual muchos tenemos también mucho miedo y también es limitante. Pero ¿cómo es que empieza a despuntar, ¿sabes? Porque, bueno, o sea, ¿cómo pasó de tener un no a tener un sí? Un sí, y aparte un super sí, ¿no? O sea, en varias orquestas. Y aparte, como lo mencionaba Ernesto en un principio, pues varias obras, ¿no?, dedicadas a usted. Me puse a hacer la tarea, a analizar. Mira, me traje esto porque es importante que lo vean. La actividad de los solistas en 3 décadas distintas. ¿Sí? La Orquesta Sinfónica de México, que es la antecesora de la Sinfónica Nacional, en la década de 1928 a 1937 hubo 80 solistas, de los cuales eran 28 mujeres, 35%, y de todos esos, el resto varones, y de esos 80, 69 eran mexicanos, o sea, el 86% fueron solistas mexicanos. ¡Qué locura! Otra década, la UFUNAM, del 70 al 79, ¿sí? De 425 solistas que tuvieron en toda la década, 135 fueron mujeres. O sea, 31% bajó. ¿Sí? Y de esos 425 solistas, solamente 250 fueron mexicanos. O sea, bajó a 58.5% la presencia de solistas mexicanos. Ahora, la Sinfónica de Minería, del 90 al 99, tuvo 138 solistas, de los cuales 56 fueron mujeres. ¿Sí? O sea, subió, sí, casi la mitad, ¿no? 40%. ¿Sí? Y de los 138 solistas, bajó la presencia de mexicanos a 56 mexicanos, o sea, 40%. Ok. Ahora, de estas orquestas, fíjate, porque ese es el análisis que hay que hacer, de los 5 instrumentos más programados, la Sinfónica de México, es el piano, con 15 hombres y 7 mujeres, sopranos, 3 en total, mezzosopranos, 7,
y violín 10. ¿Sí? 10 varones. Okay. Y después tenores con 5. Ahora, la UFUNAM en esa década que les dije, 70-79, son pianistas, 102 varones, 42 mujeres. Violín, 46 varones, 14 mujeres. Violonchelo, que es el tercer instrumento, 34 varones, 3 mujeres. Sopranos, 37 mujeres, obviamente. Tenores, 28. Y la Sinfónica de Minería, de todos estos solistas que les dije, 138. Piano es el primer instrumento, 30 varones, 14 mujeres. Por primera vez violín, 9 varones, 11 mujeres. ¿Sí? Sopranos 17, tenores 13 y mezzosopranos y violonchelos empatan con 9. ¿Sí? 8 varones en el caso de violonchelos y una mujer. Entonces es un panorama en el cual para los directores de orquesta solista es piano, voz y cuerdas. Sí, pareciera que los demás instrumentos no existen, ¿no? No existen. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy importante para convencer a un director de que programe otros instrumentos. Fagot. Sí, claro. No, es que de veras, o sea, si yo tengo el desglose ya por instrumento y por ejemplo en el caso de fagot, de flauta, de oboe, es 0.8%. O sea, un flautista, un fagot en toda una década. Y eso es culpa nuestra, porque no empujamos suficiente, porque no convencemos a los directores, pero también me di cuenta que el problema era el repertorio. Claro. Pero bueno, por ejemplo, no sé cómo funciona en Sinfónica. Bueno, realmente tampoco sé cómo funciona en la FUNAM. Pero Ni en ninguna. La verdad es que es un tema muy oscuro. Sí. Pero, o sea, tienen como comisiones, ¿no? Para elegir qué programa va a ser. O sea, fuera del director. O sea, ¿cómo son los filtros? No, hay diferentes filtros, hay diferentes maneras de ¿cómo se llama? De funcionar. Por ejemplo, en las orquestas de provincia, con algunas excepciones, como por ejemplo Jalapa, o creo que la de Nuevo León también, que serían excepciones, pero casi todas las orquestas en provincia, el director es el emperador. Él decide qué se programa, qué no se programa, punto. En las orquestas del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, Jalapa, Nuevo León, sí hay una comisión artística en la cual el director propone y la comisión dice, o sea, funge como un equilibrio. Te puede decir al director, ¿sabes qué? Hay demasiados extranjeros, no hay suficientes mujeres ahorita con esta cuestión del género, o te dicen, ¿sabes qué? Hay demasiadas obras de extranjeros, no hay suficientes obras de mexicanos, o este solista, ¿sabes qué? Estuvo el año pasado o ya está muy programado, hay que darle oportunidad a otro. Claro. Y entonces la comisión a veces hace una contrapropuesta, ya sea de ciertas obras o de ciertos programas. Sí, en la Sinfónica así funciona igual. O sea, ahí tenemos una comisión de programación, que son una comisión formada por músicos de la orquesta, elegida por músicos de la orquesta, que hacen una propuesta a partir de las propuestas que le entrega toda la orquesta durante todo el año, y se forma de una manera pues congruente, y eso se negocia. Sí. Pero en general en provincia son emperadores, o sea, lo que ellos dicen, y hay que convencerlos. Y entonces, o sea, ¿cómo fue? Pues en ese entonces estaba yo casado todavía, y me acuerdo que le dije a Luisa, que era mi esposa, le dije, ya me habían dicho que no en todos lados, pero en todos lados, pero es que antes de eso yo me puse a analizar, y me di cuenta, me puse a analizar a los solistas, y sobre todo obviamente a los exitosos, ¿no? A Federico Osorio, los Vitrán estaban muy de moda en ese entonces, estaban muy activos, a Cuauhtémoc, a Juan Carlos, que era mi gran cuate de amigo, todo. Y entonces me di cuenta que había ciertos perfiles y yo no cumplía con ninguno de esos. ¿Sí? Es decir, yo no era de familia de músicos, yo no tenía un poder económico detrás de mí, no tenía ni afiliación política,
no era militante de ningún grupo, no pertenecía a ningún clan, porque aquí hay muchos clanes. O sea, no tenía nada, no tenía nombre extranjero, o sea, físicamente no tenía gran cosa que ofrecer, ¿no? Tiene unos 64, mexicano, promedio, o sea, nada. ¡Wow! ¡Qué golpe! ¡Qué fuerte! Sí, ¡qué fuerte! No, pero hay que hacer ese autoanálisis. Entonces yo dije, tengo que buscar algo que nadie más tenga. Y entonces dije, ya sé, un estreno mundial. Un estreno mundial. Buenísimo. Y entonces me puse a escuchar a todos los compositores y digo, algunos me gustaban muchísimo cómo componían sus lenguajes, pero decía, no, es demasiado complicado. Yo habiendo ya tenido la experiencia de 7 años de músico en orquesta, yo sabía que a los solistas les dan nada más, no 2 ensayos, 2 pasadas. ¿En serio? Sí. El primer ensayo con el solista es el jueves, en el caso de y luego viene el ensayo general. Si tienes mucha suerte te dan otro ensayo. Sí. No, pues yo tuve mucha suerte, entonces, ¿sí? Cuando fui a Acapulco. Ah, no, sí, claro, pero que tú eres hijo consentido. Hijo pródigo. No, o sea, yo como músico de orquesta sabía que había lenguajes buenísimos, pero era imposible de montar en 2, 3 ensayos. Imposible, porque el director no le da prioridad al concierto solista, le da prioridad donde se va a lucir, que es la obra sinfónica. Claro. A la obertura, ¿no? Sí, claro. Entonces, rara vez un director le va a dar prioridad a la obra solista, ¿no? Sí, la orquesta no lo trabaja mucho tiempo durante la semana. Solamente le da mucha importancia al concierto solista cuando el solista es internacional. Porque entonces ese solista internacional va a hablar bien de él y él con eso puede tener un contrato fuera, ¿no? O sea, son cuestiones ya más sutiles que... Son los hilos. Exactamente. Entonces yo conozco a Eduardo Angulo. No, sí. Buenísimo, yo lo admiro muchísimo. Sí, no, está en otro nivel para mi gusto, la verdad. Por una amiga que le encargó una obra muy extraña para 3 flautas, cello, contrabajo y no me acuerdo qué, así una obra muy rara. El ensamble Signos, y ese ensamble iba a presentar su disco en el anfiteatro. Entonces ella me dijo, Carmen Uribe me dijo, sí. Bueno, Carmen me dijo, vamos a presentar el disco, a ver si vienes. Y entonces yo fui y vi y escuché la obra de Angulo y dije, qué bonito. Y ya había escuchado otras obras de él, ¿sí? Por Marisa Canales, que Marisa me prestó, también me regaló su disco. Y yo dije, no, este es el compositor. Sí, ¿no? ¿Qué lenguaje tan sincero, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que salí al baño y curiosamente me lo encuentro ahí en el pasillo, estaba así como perdido, y ya me presenté, le dije, hola, me llamo Miguel Ángel Villanueva, soy flautista y te quiero encargar una obra, a ver si llegamos a un acuerdo, me dices cuánto cobras, etcétera. Ya hablamos, etcétera, llegamos a un acuerdo. 6 meses más tarde me entrega el primer concierto para flauta y orquesta, y empecé a tratar así de colocarlo y de ofrecerlo, y todo el mundo decía, muy interesante, pero no. Y es cuando viene esta conversación que yo tuve con Luisa, mi ex esposa. Le dije, mira, es la última vez que lo intento. Tengo una cita ahorita con una orquesta y es la última vez que lo intento. Si no sale este concierto, voy a abandonar ya esta onda de tocar solista. ¿Sí? Y llegó a la orquesta en cuestión y el gerente me dice, pues mira, sí está muy interesante, pero ¿qué tal si el director le gusta la obra pero no contigo? ¿Qué tal si quiere dársela a un solista con el que tenga algún compromiso? Pues yo le dije, pues no se puede, le dije, porque yo esta obra la encargué y yo tengo los derechos de ejecución. Tómala. Muy bien. Me dijo, muy buen punto. Me dijo, mira, déjame hablar con el director y yo te digo, ¿no? Entonces, porque para esto yo llegaba con todas las orquestas y todas me decían lo mismo. Claro que sí, maestro, mire, anótese en esta lista, y el director periódicamente hace audiciones y escoge a los solistas. No es cierto eso, es una gran mentira.
Eso es nada más para desviar a los indeseables. Para tener una justificación para decir que no. Exactamente, sí. Y entonces nunca me llamaron, ninguna orquesta jamás me llamó para audición después de haberme anotado en la mentada lista. Yo creo que ellos decían, a todos estos que se anoten, no, solitos en la lista negra. Entonces, 2 días después me llaman y me dicen, sí le gustó al director, pero no te conoce, entonces quiere escucharte. Entonces fui a audicionar, te juro, fueron 30 segundos que toqué, me paró y me dijo, sí te programo. No se necesita más. Me programó y estrené el concierto, que fue también una circunstancia muy difícil, pero a partir de ahí como que se empezaron a abrir ya los cantados en todo el país, y de repente tenía 14 conciertos de solista así al siguiente año, y se fueron abriendo, y a partir de ahí ya, pues que son, ¿qué? 25 años. Wow, No, ya 20 años. Entonces, ese fue mi primer concierto, y es curioso porque cuando yo me sabía el concierto de memoria, porque me gusta tocar de memoria, ¿sí? Y entonces llegamos al lugar del concierto y estaba yo muy nervioso, estaba súper nervioso porque el ambiente en la orquesta no era muy favorable. O sea, los músicos de orquesta, cuando ven que alguien pasa al frente, no siempre lo reciben muy bien. Es decir, primero te ven atrás y luego que pasas al frente, no todo el mundo lo toma bien. No es el agrado de todos. O sea, usted que ha tenido también experiencia no solo en México, sino internacional, ranchonal. ¿Es solamente algo en México o es algo en general? No, es algo en general. Yo creo que es en todos lados, es igual, pero bueno, en el caso mío, muchos músicos me vieron tocar con ellos así, y luego pasar al frente, y es algo que les digo mucho a mis alumnos, o sea, tengan en cuenta que cuando ustedes tocan como solistas, tienen que estar seguros de poseer algo extraordinario, ya sea en términos de la propuesta musical, de cómo tocan, de su presencia, del carisma, o todo ello, ¿no? O de muchos elementos, pero tienen que estar seguros de eso extraordinario. Yo no tenía cosa extraordinaria en cuanto a todo lo que les dije, pero yo sabía que la propuesta musical era extraordinaria. Entonces eso fue lo que a mí me dio la valentía de pararme ahí enfrente. El problema es que cuando pasa la primera obra, yo empecé a dudar en el camerino y dije, no, pues yo creo que voy a tocar con la partitura. Y entonces ya estaba yo listo para salir al escenario y dije, no, yo creo que me voy a regresar. Digo, es que pero ya me lo sé. Digo, y regreso al camerino y me doy cuenta que se me olvidó la partitura. Se me había olvidado, que dije, aquí está la respuesta. Se acabó. Y entonces salí a tocar, salió muy bien el concierto, no hubo ningún problema de memoria, ¿sí? Y a partir de ahí ya se empezó a saber de la obra de Angulo. Incluso mi maestro Héctor Jaramillo me dijo, oye, que tocaste una obra muy padre de este compositor. Le dije, pues sí. Me dice, oye, pues a ver si me la enseñas, yo quisiera escucharla. Y a partir de ahí ya empecé a trabajar no solamente con Eduardo, sino con otros compositores. Claro que Eduardo es el que más le he encargado obras, ¿no? Pero te digo, yo dije, es por aquí. Y ahí, por esa brecha fue que yo me metí al circuito ya de solistas. Órale, sí. Es justo como decía, o sea, tenía que también entrar a ese círculo y entrar a todo ese movimiento. Sí, ya muchos de los músicos que me vieron tocar de extra en las orquestas de provincia, pues no aceptaban también muy fácilmente que yo regresara a la orquesta como solista. Eran muy escépticos. Las miradas, la manera en que me recibían en los ensayos, o sea, no era fácil. Pero con el paso de los años, ya ahorita que regreso a las orquestas, ya me reciben muy bien, ya de alguna manera no sé si asumieron o qué, pero pues que ya, o sea, yo tengo esta característica, o sea, este circuito, pues que ya estoy en el circuito, y pues ya me reciben muy bien, me aplauden cuando llego al primer ensayo, bravos y cosas así, porque también
ya está el trabajo detrás, ¿no? Es decir, ya vieron que sí toco, que memorizo las obras, que toco y que está ahí el trabajo, ¿no? Entonces eso para mí ya pues es más, ya no siento esa resistencia. Maestro, y hablando de la memoria, bueno, yo he visto que de repente mucha gente le tiene miedo a tocar de memoria, o sea, no hay como una concepción bien de cómo abordarlo, de por dónde empezar, de qué memorizar o qué no, y ¿qué nos podría decir de eso? Porque también, o sea, ya pararte enfrente de una orquesta en donde no hay cabida para el error, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo trabaja usted bueno, para tocar? La memoria no es necesaria, o sea, no debe verse como un requisito sine qua non para tocar como solista, ¿no? Fue una moda del siglo XIX a gran parte del siglo XX, pero no es necesario. Es justamente lo que iba a mencionar, que yo he visto ahorita, bueno, no ahorita, sino en unos 2 años para acá, ya que grandes solistas en Europa están tocando cada vez más con partitura. Sí, claro, porque además hay que ser realistas, ¿no? La verdad es que con 2 ensayos como solista, una obra contemporánea, o sea, yo como solista, hay veces cuando yo percibo que ya sea la orquesta o el director no está segura, yo no arriesgo la obra. Aunque yo me la sepa de memoria, yo la toco con la partitura en caso de que haya algún problema, y me ha pasado, ¿no? Yo he tocado, por ejemplo, la obra de Francisco Cortés, Partículas en Movimiento, que es una obra contemporánea que es difícil, etcétera. O sea, yo la toqué con partitura porque yo sentía que en una ocasión que la orquesta no estaba, o sea, no la había ensayado suficiente, y en otra ocasión porque el director estaba dudoso, e inclusive pues una parte se perdió, ¿no? Una de las ocasiones que lo toqué, y gracias a que tenía yo la partitura, la orquesta y yo pudimos seguir y todo, porque realmente son obras complejas, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que la memoria no debe verse como un requisito absoluto, ¿no? Para tocar como solista. Okay. Y bueno, maestro, entonces, bueno, ya entra al circuito de solistas. ¿Cómo usted describiría, ya estando dentro, o sea, de todo este ambiente solístico, o sea, ¿se puede o no vivir de ello? No, ni siquiera los músicos, los solistas internacionales viven actualmente de ser solistas. Digo, es muy conocido el caso de Vengerov, ¿no? O sea, y de muchos otros, de Emanuel Paud, ¿sí? O sea, Emanuel Paud, que es un gran flautista a nivel internacional, dejó la Filarmónica de Berlín un tiempo para su carrera como solista y regresó. ¿Por qué? Sí, porque no se puede vivir de ser solista, ¿sí? No hay ninguna garantía. Entonces lo mejor es tener un sueldo fijo, y entonces a partir de ahí, pues que es lo que yo tengo, o sea, yo soy maestro en la UNAM y eso me permite tener una carrera como solista. Claro. Pero así como solista nada más, actualmente ya nadie vive. Digo, esta época de Rampal, de Stern, se acabó ya para siempre. Sí. Y ahora aquí andamos de youtubers. Con la cerveza. Saludcita. Platíquenos un poquito de cuál es la sensación, o sea, que a usted más le gusta de lo que hace, o sea, de llegar y pararse, o sea, o incluso tal vez del proceso, a lo mejor no es el momento, sino todo el proceso. ¿Qué es lo que más disfruta? No, pues no sé si llamarlo disfrute, porque sería un poquito enfermo, pero sí lo que más, sí, no, pero lo que sí es más impactante es la sensación de soledad absoluta, ese momento en el cual tú estás parado en el escenario, la orquesta atrás, el director aquí viéndote a punto de darle entrada a la obra, la sala llena, tus amigos, tus enemigos, tu familia. En primera fila, mezclados, sí, los de pareja. Y en ese momento nadie, absolutamente nadie te puede ayudar. Eres tú y tu instrumento. No hay nadie, por más que dinero que tengas,
por más palancas que tengas, por más poderoso que sean tus sponsors, tus palancas, nadie te puede ayudar. En la música normalmente en ese momento estás completamente solo, y esa sensación es súper fuerte y súper, yo creo que sí define a una persona. Me acuerdo yo muy bien, hace poco una de mis alumnas, Ana Emilia, que ganó el concurso de solistas ahí para tocar con la UFUNAM. Oh, sí, chido, sí. Iba a tocar el concierto de Nielsen, estábamos en el camerino, justo antes de que saliera, y me dijo, maestro, es que no sé si tocar con la partitura o no. O sea, que le pasó lo mismo que a mí. Y me acuerdo que yo le dije a Ana Emilia, le dije, mira, te voy a decir algo, ¿sí? Si tocas con la partitura no hay ningún problema, lo puedes hacer, ¿sí? Pero nada más pregúntate por qué estás tocando con la partitura. Porque si es por miedo, tu carrera aquí se bifurca, ¿sí? Y tú tomas la decisión de si hacerle caso a tu miedo o concentrarte en lo que sabes hacer. Y me fui a las butacas, al concierto, y cuando salió la vi salir sin partitura, tocó de memoria, tocó excelente. Ese momento es definitorio de la persona. Wow, sí. Wow. Claro, sí, no tienes nada que te defiendas, eres tú y lo que estudiaste o no estudiaste, se acabó. Es muy padre, ¿no? Extraño mucho eso. Extraño mucho eso, ya tiene mucho tiempo. Cuando hiciste la audición, acuérdate que un día antes que nos vimos. Sí, es un momento de mucho miedo, o sea, de mucha tensión, bueno, no sé, yo sentía y en ese momento, bueno, yo creo que es lo que todos lo pueden decir de una audición, pero aunque sabes que nadie va a morir si ganas o pierdes, tú sabes en tu interior que hay cosas que se definen, ¿no? Y es la misma sensación de que entras en una sala y tocas para ti y tocas lo mejor que puedes para ti. Sí, entonces yo creo que ese momento para mí es el que, te diría porque es enfermo disfrutar de una sensación tan fuerte, pero en realidad es lo que más me ha impactado a mí de tocar como solista. Y claro, obviamente mientras estás tocando, el tocar de memoria y sobre todo la flauta es un instrumento que cuando tocas como solista, así de memoria, es como esa escena del Titanic, ¿no? Donde va la muchacha así. Sí, porque estás así y no hay nada. Sí. No hay nada. Estás viendo al público, no puedes ver tu instrumento como los chelistas, como el pianista que está de lado. Estás viendo al vacío, estás viendo al mar de gente, ¿no? Claro, como clarinete, al menos te defiende aquí el instrumento, ¿no? Aquí, pero ves, ¿no? Sí, pero el flautista, nosotros no vemos el instrumento, lo único que vemos es a la gente. Sí. Wow, no tenía en cuenta eso. Sí, no, y tú ves y los ves a los ojos, porque yo siempre les he dicho a ellos, vean a los ojos al público, ¿sí? No vean para acá así perdido, fija un punto allá, no, ve a la gente, sí, ve a la gente, acuérdate que estás tocando para el público, para la gente. Sí. Y bueno, cuando toca, ¿cuáles son sus sensaciones o sus pensamientos? ¿Cómo es su proceso? O sea, ¿qué está pensando? O sea, en sí, ¿qué está pasando, no? Bueno, yo pienso que eso sí varía de persona a persona, pero en mi caso, yo tengo puntos de referencia intelectuales, físicos y emocionales. O sea, los puntos de referencia intelectuales son, obviamente, el análisis estructural y armónico de la obra, donde digo, aquí viene ya la reexposición, o aquí viene la sección B, ¿no? Y empieza en si bemol mayor, esas son las referencias intelectuales, ¿no? Las referencias físicas son las sensaciones, obviamente, ¿no? Aquí debo sentir tal, debo apoyar de tal manera, debo imprimir esta energía, etcétera, ¿no? O ahí viene el pasaje que empieza con re y entonces tengo que sentir bien re, o tengo que soplar más, soplar menos, etc. Y las referencias emocionales son estados de ánimo que yo voy asociando a cada sección de la música, y sobre todo el mensaje que quiero dar y con el que quiero conectar con la gente. Y eso también lo determina
la obra en buena medida. Entonces yo voy jugando a lo largo de la obra con esas referencias, pero sí siempre teniendo el contacto visual. Para mí es muy importante el contacto visual con el público. Y entonces voy dirigiendo mi mirada hacia diferentes personas y el público siente cuando estás tocando para ellos. Okay. Eso pues sí no lo tenía en cuenta, porque cuando tú estás con el violín, pues sí puedes ver. O sea, el desmangue. ¿Dónde está la marca sí, para que esas notas? Sí. Entonces, pues es muy poco. Pues bueno, yo creo que en sí, o sea, en las escuelas enseñan muy poco, ¿no? Cómo pararse en un escenario, cómo actuar en un escenario, qué hacer cuando también estás de solista y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, yo desconocía totalmente, hasta ahorita caí en cuenta que, pues sí, cuando estás así, estás frente al público. El Titanic. Es el sí, Titanic. Sí. Es el Titanic. Pero, ¿te acuerdas? Una vez yo pedí la Xochipilli para hacer una práctica de escenario. ¿Te acuerdas? Sí. Entraban ustedes en diagonales, Sí, que lo hicimos de muchas maneras, incluso a las chicas con tacones, también para que pudieran entrar con confianza. Exacto. Toda esa práctica se tiene que hacer, se tiene que trabajar. Entonces ya cuando entras al escenario ya es una sensación familiar. Y entonces tú vas construyendo un ambiente que conoces y en el cual te sientes bien, porque ya sabes qué es lo que va a pasar o cómo va a estar o cómo vas a sentir. Es un poco como el performance, por así decirlo. La verdad no sé. Es que bueno, no sé, hay un maestro, Juan Manuel González Hernández, que es venezolano, él está en la BBC, y él me mencionaba, él estudió en la Royal, y él me mencionaba que tenía 3 maestros de violín. Era uno de cuestiones técnicas, otro de, repertorio, no me acuerdo si era cuarto o el de como orquesta, pero bueno, creo que esa era parte, y otro de performance. Entonces era como punto y aparte, ¿no? O sea, sí tocas esto, pero ¿cómo te vas a desenvolver en el escenario? Cosa que creo que a la mayoría de los músicos en México les hace falta. Sí, bueno, en la facultad ya hay ciertos talleres que creo que no están suficientemente visitados, deberíamos visitarlos más, pero digamos mi experiencia fue una cuestión que tuvo que ver de varios accidentes afortunados, ¿no? En el caso de encontrarme bailando en un grupo y después surgió un grupo profesional allá en Francia que tenía 6 parejas, quería ampliar a 8 parejas. Y entonces me avisaron que iba a haber una audición, entonces yo audicioné, me aceptan, me contratan, entonces ya empiezo a bailar profesional. Y yo bailé profesional como 5 o 6 años, por toda Francia, así en todos los escenarios, y eso me dio una sensación de familiaridad con el escenario que pues apliqué yo a la música. Okay. Sí. Un poco también hay este trabajo de visualización, ¿no? También el hecho de verte tocando muy bien en el escenario, o incluso, por ejemplo, para mí creo que fue más impresionante la primera vez que tuve la oportunidad de tocar de solista, enfrentarme con la orquesta que enfrentarme con el público. Porque el público era algo que era mucho más familiar para mí y el lente de la orquesta era algo con lo que no tenía para nada contacto antes, ¿no? Y generalmente cuando ensayas, bueno, yo he visto que muchos solistas lo hacen, ensayas de frente a la orquesta, no ensayas dándole la espalda, le das la espalda al público y ensayas de frente a la orquesta. Y cuando tocas ya en el concierto, estás viendo al público, obviamente, pero también es estar cruzando miradas con la orquesta. También para mí era muy impresionante, y hacer el trabajo mental de verte haciéndolo muy bien y justo lo que decías, saber que estás haciendo algo extraordinario, ayuda mucho para pasar ese miedo o esos nervios. Sí, y eso es muy importante. La orquesta al principio va a ser escéptica de tu trabajo, así es la naturaleza del músico, ¿no? Ve a alguien nuevo, pues que a ver, ¿no? A ver la obra, etcétera. Sí. Y ya después, si el resultado es bueno, pues ya la orquesta se vuelve
un ente más liviano, más ligero. Okay. Y lo que sí es eso, ¿no? Yo el primer ensayo siempre es dándole la cara a la orquesta, y mientras estoy tocando voy mirando a cada músico de la orquesta, a cada uno de ellos. Yo me acuerdo cuando usted me miró y sentí muy bonito. No digas eso en se va a malinterpretar. Que me mire a mí, que me mire a mí. Que me mire a mí. No, bueno, o sea, es que también va implícito todo eso detrás, ¿no? O sea, pues toda la admiración y todo el cariño que hay como persona y músico también, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, a ver ya. Es que es eso, la orquesta ve al solista, pero uno como solista debe concentrarse en la obra, en la música. Uh-huh. Y decirle a la orquesta, no me veas a mí, escucha esta obra, qué bonita, vamos. ¿Sí? Ahora, ya, ya salir del país a tocar como solista, eso ya es una presión extra. Es que tú eres México, punto. Tú eres eres tu país y vas a representar a tu país y van a juzgar a tu país a través de ti. Uh-huh. Entonces la responsabilidad es todavía mucho más fuerte. ¿Y en el extranjero dónde se ha presentado como solista? Solista, bueno, en Canadá. La primera vez que toqué como solista en el extranjero fue en París. Y después en Alemania, en Múnich, un Brandenburgo. Pero y eran músicos muy buenos, muy buenos. De hecho, estábamos muy jóvenes, yo tenía como 25 años, 26, y tocamos el Brandenburgo 2 y el Brandenburgo 4, pero el Brandenburgo 2, el oboísta es el que después fue oboísta de la Filarmónica de Berlín. O sea, eran puros músicos así, le decían el cactus, porque tenía el cabello así, cactus. Hartmann se llamaba Cactus, era uno de los solistas y también era mucha presión porque todos tocaban perfecto, además tocar Bach en Alemania, pues. Y bueno, ya nos contó cómo es que lidió también con este asunto del rechazo, ¿no? Pero cómo lidia en el escenario con el error. Porque, o sea, yo sé que pues sí, o sea, somos humanos y cometemos errores, pero habemos algunos que es así de, ay, ya la regué. Habemos algunos que cometemos más. Lo que pasa es que hay dos cosas. En primer lugar, el problema radica desde que eres estudiante, uh-huh, en cómo tú concibes el error. Uh-huh. El error lo concibes como algo negativo. Uh-huh. Y ahí está el problema, el primer problema. ¿Sí? El error no lo concibes como el resultado de cierto proceso que debes revisar, ¿no? Y que te está enseñando algo de ti, de cómo tú estudias, de cómo tú trabajas, etc. El error es un resultado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tienes que decir, bueno, el error me está ayudando a mostrarme algo que tengo que modificar. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Sí? Y en segundo lugar, como dicen que decía Beethoven, yo la verdad no escuché a Beethoven. La Ouija. Vamos sacando de la Ouija. Tocar con errores, pues no hay problema, ¿no? Tocar sin pasión es imperdonable, ¿no? Sí. Yo he escuchado muchos solistas tener pequeños errores y tú dices, pues se equivocó, pero siguió, y crees que es fácil. Pero no, hay que aprender cuando estás tocando, cuando te equivocas, a relajarte. Porque la reacción es ponerte tenso. Entonces sigue otro error y otro. Sí. Entonces tienes que reeducar a tu cuerpo a que cuando te equivocas, tienes que relajarte. Y entonces tu cuerpo puede corregir y puede seguir adelante ya sin errores. Pero es reeducar al cuerpo. Y ya me tomó varios años, ¿Varios años estando en París o estando aquí? No, estando en París. Okay. Ya cuando estaba yo aquí, o sea, en mi etapa de estudiante, yo aprendí todo esto. Ya en mi etapa como profesional, yo aplicaba eso, porque hay veces que te puedes equivocar porque tienes como referencia
a la trompeta y no entra la trompeta. Entonces, dices tú, ¿qué pasó, no? Y entonces ahí, en ese momento te puedes equivocar, puedes fallar una entrada, ¿sí? Finalmente no es tu culpa, o sea, tú no provocaste eso, pero tú eres quien está manifestando un error, entonces tienes que reaccionar, aprender a reaccionar. Entonces simplemente pues te relajas tu cuerpo y entonces sigues y tu cuerpo responde bien si lo entrenaste bien. Wow, qué súper interesante, súper. Sí, aparte es una manera más, ¿cómo podría decirlo? Pues más o sea, no tendría que ser así, pero es más pedagógica, ¿no? O sea, porque pues lo recomendable o lo que sea bueno es que todos aprendiéramos eso, ¿no? O sea, que viéramos el error no como algo así negativo, porque creo que está muy insertado, ¿no? En el ambiente musical y sobre todo estudiantil, que un error es algo súper negativo y pues sí, un mal recital, muchos, o sea, bueno, yo también me incluyo, en mi época, que fue así de un mal recital, sí me definía, cosa que pues no era así, ¿no? No, para nada, o sea, digo, todos tenemos conciertos malos, conciertos, sí, a veces pasa, ¿no? A veces pasa que uno tiene un mal recital o dentro del recital te sale mal una obra o te sale excepcionalmente mal, algo así. Y pues ya sí, tú sí, excepcionalmente dentro de tus parámetros, ¿no? Sí. Obviamente, sí. Pero hay que acordarse que lo importante es la música, ¿no? Sí, se tiene que sentir bonito para empezar, ¿no? Sí. Y no solamente porque alguien te vea. Sí. Bueno, pero aquí lo que sí te puedo decir es que gran parte del problema viene de la manera en que los maestros o ciertos maestros conciben el error. Entonces tú aprendes eso. Tú aprendes a ver el error como eso, como algo así, y no como algo que, bueno, pues pasó. Sí, la obra es esta, ¿no? Sí, es algo natural porque además es algo que está vivo, ¿no? No puede ser de la misma manera todas las veces, no puedes pretender tocar siempre perfecto. No, bueno, lo puedes intentar y pretender, pero o sea, no lo vas a lograr porque siempre va a haber algún momento en el cual vas a fallar una pieza, ¿no? Y eso, o una obra o un pasaje, ¿sí? Pero pues eso nos pasa a todos, absolutamente a todos. ¿Sí? No te convoques, Paco. No, es que es padre y no sé cómo puedo decirlo, inspirador el replantearse todos los ejercicios musicales, y no solamente los ejercicios musicales, sí, sino también todos los procesos que están detrás de ello, ¿no? Sí, pero sí te voy a decir que me ayudó muchísimo haber dejado de tocar durante aproximadamente, cuando tuve este problema, varios meses, porque replanteó mi relación con la música. Yo antes era muy competitivo, porque tenía yo una naturaleza competitiva. Llegué a un país súper competitivo como es Francia, y específicamente París en esa época era muy competitiva. Yo lo sigue siendo, yo creo, pero el hecho de que la vida me dijera, aquíétate, así. Entonces, cuando empecé a tomar otra vez la flauta, dije, es absurdo, yo no puedo ya ahorita plantearme tener una carrera como mis compañeros que ya me llevan adelantados 2 años, por ejemplo, ¿no? Mis compañeros de generación. Dije, pues eso se acabó, ¿no? A ver, voy a tratar de construir mi relación con la flauta otra vez, ¿sí? Desde cero. No quiero, mi expectativa va a ser simplemente tocar una nota, un sonido. Y agarré la flauta y dije, un sonido así. Sí pude. A ver, ahora 2 sonidos. Y así día con día empecé a replantear Y entonces me di cuenta que mi relación con la flauta y con la música, por primera vez en mi vida, era relajada. Por primera vez en mi vida estaba yo tratando bien a la música, estaba tratando bien al instrumento, y no estaba dejando que ningún aspecto externo de competitividad y de medición y de parámetros influenciara mi manera de tocar.
Curiosamente, cuando volví a tocar, todo el mundo me decía, los que me conocían, que estaba tocando mejor que nunca. Y yo decía, qué curioso. Y yo que siempre me esforcé por obtener un reconocimiento, yo como adolescente, como joven, yo quería que todo el mundo me reconociera, y que todo el mundo me dijera que yo era el mejor, el más grueso, el etcétera, etcétera. Y yo renuncié a todo eso por las azares del destino. Y después, curiosamente, cuando ya no me importaba eso, empecé a recibir ese tipo de comentarios. Importante, ¿no? Es de repente parar y replantear. Sí. Ahora bien, yo estuve 9 años en Francia y 2 en Berlín. Y esos 2 años en Berlín, yo no quise ir a la escuela. Yo me tomé esos 2 años para digerir todo lo que había aprendido en los 9 años en Francia. Wow. Me tomé esos 2 años para decir, no quiero entrar a ninguna escuela en Berlín, simplemente me voy a dedicar a ir a escuchar a la Filarmónica de Berlín todas las semanas. Bueno, es como ir a la escuela. Exacto. Es como ir a la escuela. O sea. Todas las semanas ir a escuchar los conciertos. Yo iba a escuchar las clases de Karl-Heinz Zoller, que era el flautista principal. Y escuché a Paul cuando recién llegó a Berlín. Y escuché a 1000 solistas, Hans-Peter Zimmermann, el violinista. Sí. Yo lo escuché en vivo tocar el Mozart 5, así increíble. Grandes músicos, grandes solistas, y yo empecé a aprender música. O sea, en París aprendí flauta, en Berlín aprendí música. Pero no porque en París no hubiera. En París obviamente había grandes músicos y todo, pero todo mi enfoque, toda mi concentración estaba en aprender a tocar el instrumento. Mientras que cuando ya tenía yo esa formación, en Berlín empecé a entender un poquito más la música y a sentir que lo importante era la cuestión interpretativa, no tanto técnica del instrumento o mostrar. Incluso el repertorio que yo empecé a seleccionar era completamente diferente. Claro, sí. Como hay una perspectiva totalmente distinta desde el instrumento, o sea, como instrumentista, como flautista, violinista, sí. Allá como músico, o sea, tomarte esa responsabilidad, creo, ¿no? Sí, o sea, el seleccionar obras para ostentar tu técnica, pues es muy infantil, ¿no? Es muy adolescente, yo diría, ¿no? En cambio, el decir, voy a tocar esta obra porque en este momento en mi vida yo me identifico con esta obra y quiero comunicar mi perspectiva y lo que siento, se la quiero comunicar al público a través de esta obra, ya seleccionas el repertorio de manera muy distinta. Claro. Wow, maestro. Wow. Sí. Bueno, maestro, pues si quiere ir cerrando con alguna reflexión que le quiera dejar a toda la gente que seguro lo está escuchando, todos flautistas que lo conocen y que lo están escuchando, pues aquí no de brayar sé, de todo. Si quieren una pregunta, alguna respuesta a alguna pregunta en especial. Yo nada más les diría por último, así lo que alguna vez también les he dicho a ustedes, es que una carrera extraordinaria no se puede lograr con un rendimiento ordinario. O sea, es decir, sí, hay que trabajar y hay que disfrutar, o sea, no perder la alegría en el trabajo. Okay. Sí, desgraciadamente ustedes pertenecen a una generación en la cual valoran mucho la diversión. Sí, la diversión está sobrevalorada. Exacto, sí. Y no es porque nos haya encontrado muy temprano, ¿verdad? No, les voy a decir una cosa. Yo he tenido más satisfacción en un trabajo serio, un trabajo bien hecho, que en momentos de diversión. La satisfacción es mucho mayor en un trabajo bien hecho que en momentos divertidos. Claro. Porque finalmente, digo, los momentos divertidos pues hay muchos y hay en otros ámbitos. En todo caso, sí, guardar una parte de esa seriedad, trabajo riguroso y de esfuerzo extraordinario en la actividad que más te gusta, ¿no? Que en este caso es la música. Maestro, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por platicarnos tantas cosas y como siempre es un gusto tenerlo aquí. ¡Salud! Muchas gracias, saludcita.